Hola, buenos días. Como imagino que pondrá en el título del vídeo, con este tutorial vas a poder jugar a todos los mapas de Call of Duty Black Ops 3 Zombies de manera gratuita y con amigos. Bien, antes de empezar, dos advertencias. La primera es que necesitas el juego base comprado, ¿vale? Da igual si tienes contenido descargable más o menos, tienes que tener el juego base comprado en cualquier plataforma. Y la segunda advertencia es que el idioma del juego depende del idioma del pack de mapas que os descarguéis. En mi caso solo lo he encontrado en inglés. Tendréis dos paquetes, el de Zombies Chronicles y los mapas adicionales que están fuera de ese pack. Si nos metemos en cualquiera de las carpetas y después en la carpeta de Zone, aquí veremos que hay archivos que empiezan por EN porque está en inglés. Si estuviera en español sería ES. Bien, para cambiar el idioma del juego, en Steam desde propiedades general, aquí lo podéis cambiar. Vale, echarle un vistazo a la descripción del vídeo a ver si los encontré en español. Si no, pues toca rabilar con Google. Vale, pues empecemos con el tutorial. Una de las cosas o herramientas que vamos a necesitar es el Process Hacker, que nos va a permitir inyectar los archivos binarios para sobrepasar pues, la pantalla del juego que nos dice que compremos el contenido para jugarlo. Bien, este archivo, o bueno, este programa es de código abierto, está hosteado en SourceForge y la gente en general pues lo reconoce como un programa fiable y muy útil, nada, o sea, no es malicioso. Esto lo digo porque vuestro antivirus es posible que os dé una advertencia diciendo que este programa puede ser utilizado por criminales para dañar el ordenador o recuperar vuestros datos personales. Y así es. Puede ser utilizado, pero si lo descargáis vosotros y no lo utilicéis para hackearos a vosotros mismos, pues no hay ningún problema. Lo único que tendría cuidado cuando dejéis de jugar al Black Ops 3, pues lo elimináis y así os ahorráis penas. Otra cosa que deciros es que en el apartado de descargas de la página de este programa os descarguéis la versión portable para no tenerlo instalado en el sistema y pues que sea una vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Bien. Otra de las cosas que vamos a necesitar son obviamente los archivos binarios, ¿vale? Que nos permite hacer el spoof del contenido descargable, ¿vale? Aquí tenéis la página o el post del creador en Unknown Cheats y con todas las funciones que pues te proporciona. Aquí solo voy a enseñar esta parte. Vale. Aquí desde este post pues podéis iros a descargas, a download, pinchéis aquí. Hola, vengo del futuro y quería decirte que, como bien dice el post del creador, hay que asegurarse de que esta parte del nombre del archivo no está, que la eliminemos. Porque cuando lo descargamos, el nombre del archivo pues trae // unknowncheats.me y aparte me da una advertencia el navegador de que puede ser malicioso. Bien, ya lo he analizado y no hay ningún problema con el propio archivo binario, pero bueno, siempre son archivos delicados y por eso pues se llevan esos flags del navegador, antivirus, etcétera. Tenemos que poner el nombre que queramos o simplemente eliminar esa parte, ¿vale? Para que funcione. Eso era todo. Chao. Y tenéis el archivo para que lo descarguéis. Vais a necesitar registraros en la página. Vais aquí al botón de Register, aceptáis los términos y os podéis registrar. Una utilidad que os puedo dar para este tipo de páginas que no vais a utilizar mucho, que no os fiáis, si no queréis que tengan vuestro correo personal, pues podéis utilizar páginas como TempMail, que nos genera pues correos aleatorios, o sea, ¿cómo se dice? De las que son propietarios esta página y aquí os da la bandeja de entrada para que podáis confirmar los registros que hagáis. Vale, es desechable este correo electrónico, ¿vale? Si os salís de esta página, puede ser que por las cookies os lo recupere otra vez, pero lo más probable es que os genere uno nuevo. Así que no salgáis de esta página hasta que no terminéis de hacer el registro. Vale, hecho ese breve paréntesis y con el contenido ya descargado de los mapas y la aplicación y el contenido binario, lo primero que vamos a hacer es meter el contenido de los mapas en nuestro juego. Pues para eso abrimos el paquete que os hayáis descargado, si son los dos por los dos, copiamos los contenidos
y los metemos directamente en la carpeta raíz del juego. Para encontrarla desde Steam, por lo menos en propiedades no es, en la tuerquita, administrar, ver archivos locales. Y ahí tenéis la carpeta raíz del juego. Ver archivos locales, sí, te la abre directamente. Bien, pues lo pegáis aquí. Y lo mismo hacéis con los mapas adicionales si es que los queréis. Una vez que peguéis este segundo contenido, os va a preguntar si queréis reemplazar algunos archivos. Da igual, son exactamente los mismos. Podéis omitir o reemplazar lo que queráis, es indiferente. Bien, ya tenemos el contenido y ahora lo que necesitamos es inyectarlo, que el juego nos permita jugarlos. Para eso vamos a ejecutar el process hacker. Vamos a iniciar nuestro juego, ¿vale? Y en cuanto aparezca la pantalla en negro, bueno, se inicie el proceso, en ese mismo momento, pues vamos a buscar aquí Black Ops 3, aquí lo tenemos el proceso, damos clic derecho, Miscellaneous y inyectar DLL. Seleccionamos nuestro archivo binario y nos va a aparecer por aquí. Como lo tengo en una resolución rara, me ha aparecido en la esquina inferior derecha. Nos va a aparecer esta pantalla y esto significa que ya podemos jugar a los mapas. Perfecto. Algo que cabe destacar de aquí, y es lo único que utilizo, es la opción de forzar el host. No sé muy bien para qué sirve, pero hay veces en los que hay problemas a la hora de conectarse. Cuando tú hosteas el servidor y tus amigos intentan conectarse a tu partida, a veces hay problemas y no pueden conectarse, pues prueba a habilitar, deshabilitar esta opción a ver si funciona. Si no, pues te unes a la de ellos. Y eso es todo lo que hay que decir sobre esta interfaz. Tenéis aquí opciones para trastear con los chicles, slots, generar incluso objetos. En el propio foro, en la página del foro del creador, tenéis una lista entera de todos los IDs de los objetos si queréis spawnear cosas. Pero vamos, yo ahí no me meto. Bien, algo que cabe destacar es que solo por utilizar este archivo binario, este método de inyección, os va a generar una infinidad de los chicles mega. Vais a tener infinitos de ellos. En cuanto quitéis la inyección, os van a desaparecer. Pero este es el estado base de lo que viene siendo el hack, se podría decir. Fastidia un poco, por lo menos en mi caso, que era nivel 11 y quería conseguirlos por mi cuenta, pero bueno, es algo que no sé cómo sortear. Hecho esto, podemos ir directamente a nuestra partida privada, que se unan nuestros amigos, elegir el mapa que queramos. Podemos ver que ya no nos pide que descarguemos el contenido, que lo compremos. Seleccionamos cualquiera de ellos y podemos empezar la partida. Ya está, poco más hay que decir sobre esto. Espero que os haya sido de utilidad y a disfrutar.